visibles o si tienen más de 2 milímetros, se considera un signo sugestivo de que haya un agrandamiento ventricular. Entonces, la producción en estos ventrículos va a continuar en flujo a través del agujero interventricular o agujero de Monroe hacia el tercer ventrículo que está aquí, y posteriormente va a haber una comunicación con el cuarto ventrículo a través del acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Finalmente, del cuarto ventrículo existen los agujeros laterales de Luschka y centrales de Magendie, central de Magendie, que van a hacer que este líquido circule a través de las cisternas de la base. Posteriormente se vayan también hacia toda la columna. Una vez que se da este flujo y esta circulación, finalmente el líquido se va a reabsorber principalmente a nivel de las vellosidades aracnoideas, que son unas estructuras que se van a encontrar a nivel de la convexidad, que se van a comunicar, que vemos aquí, que es un seno venoso dural. Entonces el líquido cefalorraquídeo se reabsorbe por ahí. Es importante aquí tener en cuenta este recuerdo anatómico para entender algo que a veces es un poquito confuso, las hidrocefalias obstructivas y las no obstructivas, ¿no? Una hidrocefalia obstructiva viene a representar cualquier alteración en la circulación de todo este líquido. Digamos que tengo una obstrucción de repente aquí en el foramen Monroe por pues, no sé, un quiste coloide de repente el tercer ventrículo, o tengo un tumor en fosa posterior y puede ocluir el acueducto de Silvio, o algún tumor intraventricular que pueda producir alguna alteración en el flujo normal. Entonces, generalmente estas hidrocefalias obstructivas son obstructivas macroscópicamente. Las hidrocefalias no obstructivas, por otro lado, sabemos que hay alguna alteración en el flujo que generalmente no se va a ver macroscópicamente y va a estar localizado en esta zona de las vellosidades aracnoideas. Pues, en simples términos podríamos describir como la obstructiva, algo macroscópico, y la no obstructiva es algo que pues hasta el momento con una tomografía o resonancia no se puede identificar, y es posible que la obstrucción esté aquí a nivel de la reabsorción, pues, que son tejidos microscópicos que teníamos que analizar. Entonces, más o menos así es el flujo. Se inicia acá en ventrículos, pasa al tercero, luego hacia el cuarto, circula acá las cisternas de la base, cisternas espinales, y finalmente se da una reabsorción aquí a nivel de las vellosidades aracnoideas o granulaciones aracnoideas. Otra cosa importante que estamos aquí es recordar que en los niños, en los neonatos y lactantes, donde en realidad es mucho más frecuente la hidrocefalia como forma de presentación, tenemos que la causa más común va a ser la estenosis de este acueducto de aquí, que es el acueducto de Silvio. Este acueducto de Silvio está, digamos, un poco menos desarrollado, menos amplio en la edad infantil o en los lactantes, y es susceptible de obstruirse o taparse por múltiples enfermedades. Recuerden que los tumores cerebrales en niños son más frecuentes a este nivel infratentorial, entonces una lesión aquí puede directamente comprimir este acueducto de Silvio. A la vez también pueden haber algunas otras malformaciones como malformación de Dandy Walker, que puede también alterar toda esta fosa posterior, o algunos otros procesos infecciosos o inflamatorios que podrían llevar a que este acueducto se cierre. Am, para continuar, pues hay que recordar también que el líquido cefalorraquídeo tiene ciertas características, como les dije, macroscópicamente, que vamos a ver que es un líquido transparente, incoloro, inodoro, pero también hay que recordar, pues, microscópicamente o bioquímicamente qué es lo que vamos a encontrar acá. Generalmente, como ven aquí, se pueden estudiar muchos parámetros, muchos componentes. Sin embargo, los más importantes o los más usados van a ser la glucosa y las proteínas con respecto al componente bioquímico o citoquímico. Tenemos que la glucosa en el plasma, pues sabemos, va de entre 70, 100 o 110, dependiendo de las referencias, y generalmente en el líquido cefalorraquídeo es el 66-67%, 2/3 de lo normal. En promedio, 60 miligramos por decilitro. Igualmente, las proteínas, si las comparamos con las del plasma, son mucho, pero mucho más bajas. Tenemos que acá unas proteínas normales van entre 15 a 45,
mientras que en el plasma, pues, tiene un alto contenido de proteínas, ¿no? Alguna alteración en estos componentes nos puede indicar ciertas patologías, sobre todo infecciosas o inflamatorias, en las que vamos a ver que la glucosa disminuye a la vez que las proteínas se elevan. Igualmente, generalmente el líquido cefalorraquídeo no tiene células, y si las tiene son muy pocas contadas. La mayoría de guías recomiendan, puedes considerar normales valores menores a 5 células por milímetro cúbico. Si encontramos células, en la mayoría de casos estas deberían ser mononucleares, y un cambio de la tendencia de mononucleares a polimorfonucleares nos podría indicar una posible infección o un posible proceso inflamatorio. Igualmente, eritrocitos o glóbulos rojos tampoco vamos a encontrar. Y si es que los encontramos, debemos pensar que hay una hemorragia intraventricular o una hemorragia subaracnoidea. Por último, vemos aquí como en diferentes patologías, como la meningitis aguda, bacteriana, viral, o algunos otros procesos, pues, no infecciosos, como Guillain-Barré o la poliomielitis, pueden asociarse a algunos cambios, tanto en celularidad como proteínas, ¿no? Lo más importante recordar es que todas las infecciones generalmente van a hacer que las células aumenten. Sabemos que las bacterianas aumentan más los polimorfonucleares, en las virales y las tuberculosas aumentan más los linfocitos y mononucleares. Igualmente también con respecto a las proteínas que dijimos se aumentan, elevan en los procesos inflamatorios o infecciosos, y la glucosa también, que tiende a disminuir. Entonces, una definición bastante común y usada sobre la hidrocefalia es que es la acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos cerebrales, ¿no? Y si bien esto es cierto parcialmente, eh, pues como les decía hace un momento, en realidad todas las hidrocefalias comparten una obstrucción en común. En todas hay alguna detención o alguna alteración en la circulación de este líquido. Sin embargo, algunas son macroscópicas, es lo que generalmente se considera como obstructivas, y algunas otras son microscópicas en el punto de reabsorción. La importancia de esta, pues, hidrocefalia es que lamentablemente no se puede saber en qué paciente, pues, ni en qué momento, por tomografía o resonancia, puede llegar a un punto de descompensación, ¿no? Recuerden lo que posiblemente han visto hace unos días con respecto al trauma craneoencefálico. Pues, existen diferentes em, aumentos de volumen que pueden producir también aumentos de presión intracraneal, y hay puntos de compensación. Cuando se sobrepasan estos, generalmente la presión intracraneal aumenta desproporcionadamente frente a cualquier aumento de volumen. Pues lo mismo ocurre aquí, ¿no? Em, el de los contenidos que tenemos en el cráneo está el cerebro, el encéfalo, el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y el contenido sanguíneo, ¿no? Si es que el LCR aumenta mucho, desproporcionadamente, puede llevar a que la presión intracraneal se eleve, y en la mayoría de casos va a haber un periodo de compensación. Sobre todo eso se va a dar en los niños, en los que en muchas patologías que son un poquito insidiosas, suelen a veces estar asintomáticos por bastante tiempo, pero finalmente va a terminar en ya cambios histopatológicos, como problemas con el cuerpo calloso, el septum pelúcimo adelgazado, y por último, un aumento ya de la presión intracranial que puede llevar hasta una herniación amigdalina y el fallecimiento de los pacientes, ¿no? La hidrocefalia podemos clasificarla de acuerdo al tiempo de presentación, como aguda cuando se da en, pues, primeros 3 días, subaguda que va desde 3 días hasta un mes, y crónica cuando ya persiste por más de un mes. Como ya hablamos también, puede ser comunicantes y no comunicantes, que esta clasificación, pues, es lo más clásico que se usa, pero les digo que tiene ciertos, pues, por ahí, detractores que no la hacen tan científica, ¿no? Pero a pesar de eso sigue siendo usada. Y la normotensiva o la ex vacuo, la externa benigna del lactante. Hidrocefalia definitivamente es una enfermedad que se presenta con mayor frecuencia en niños, y en estos niños la causa más común va a ser casi siempre las malformaciones congénitas, enfermedades
malformativas congénitas. En adultos también se va a presentar con una frecuencia un poco menor, y aquí las causas más comunes van a ser post-hemorrágicas, después de una hemorragia cerebral, generalmente con invasión ventricular, post-infecciosas o también durante el proceso de una infección, y también hasta un pequeño porcentaje puede deberse al trauma craneoencefálico. Eh, no existe hasta la actualidad un tratamiento ideal o una forma, pues, inocua de tratar a estos pacientes, ya que hasta ahora lo que hay que es la colocación de un sistema de derivación o drenaje o derivación ventriculoperitoneal. Es un procedimiento que, si bien sencillo técnicamente, se asocia a muchas complicaciones a corto y largo plazo. Dentro de la etiología hay que considerar, sobre todo en niños, las congénitas, y estando a la cabeza la estenosis del acueducto de Silvio, pero también tenemos otras, como que ya verán en la próxima unidad: el síndrome de Andy Walker, el síndrome de Chiari, la génesis de foramen de Monro, algunos problemas infecciosos como toxoplasmosis o sífilis congénita. Dentro de las adquiridas, por ejemplo, pueden haber tumores, sobre todo les decía en los niños, hay que tener en cuenta que se presentan con mayor frecuencia en la fosa posterior, la hemorragia de la prematuridad, las infecciones como meningitis, problemas bacterianos o cisticercosis, o algunos trastornos hasta óseos, como la craneosinostosis, en la que hay un cierre prematuro de algunas suturas que condicionan que no se desarrolla adecuadamente ni el parénquima ni los ventrículos cerebrales, y a largo plazo puede haber problemas hipertensivos, sobre todo cuando se afectan múltiples suturas. En el adulto, como ya dije, también puede ser por hemorragias subaracnoideas o intraventriculares, trauma craneoencefálico, tumores, sobre todo los tumores que van a estar relacionados a los ventrículos cerebrales, ¿no? Ependimomas, estrocitomas subependimarios, papilomas de plexo coroideo, craniofaringioma, adenoma pituitario y procesos infecciosos. De todos los tumores que pueden asociarse a hidrocefalia, hay que tener en cuenta tres cosas importantes. Eh, Unos van a ser los que se encuentran a nivel ventricular. Entonces, estos tumores que se encuentran dentro de los ventrículos bien podrían obstruir en cualquier momento, pues, inflamarse, sangrar y producir una hidrocefalia. Los otros tumores importantes a considerar acá, que son bastante raros, son los papilomas de plexo coroideo. Como ya saben, acá se producen el líquido cefalorraquídeo, y estos papilomas son unos tumores que hacen que estos plexos aumenten de tamaño, aumentan de volumen y por tanto aumenta la producción de líquido. Y tal vez es una de las únicas causas de hidrocefalia por exceso de líquido. Una hidrocefalia que se produce no, como hemos hablado generalmente, por algún proceso obstructivo macro o microscópico, sino porque aumentó la producción del LSR. Y por último, los tumores que se encuentran en la fosa posterior, ¿no? Que, como les decía, por su cercanía con el acueducto de Silvio, podrían desencadenar una hidrocefalia obstructiva. La forma de presentación varía de acuerdo a muchos factores. Uno, por ejemplo, la edad; el otro, eh, la patología que haya subyacente, ¿no? Y tal vez también podría considerarse de acuerdo al tiempo de presentación, aunque esto es muy variable. Es decir, puedo tener un niño con una malformación congénita que desarrolle una hidrocefalia crónica, que de repente su cabeza o su cráneo, como ven aquí, crezca mucho, pues, en pocos meses. O puedo tener un niño tal vez con la misma lesión, pero que aún no se sabe por qué, no tolera bien estos aumentos o picos de presión intracranial, no genera una compensación y se manifiesta desde un inicio, de repente desde que nace o a los pocos días, con signos ya de hidrocefalia hipertensiva, de una hipertensión endocrinal. Entonces, generalmente cuando esto se desarrolla de manera insidiosa, los niñitos van a tener una mala alimentación, van a estar irritables, hipoactivos, y también pueden estar nauseosos o vómitos a pesar de no tolerar bien alimentos. Con el paso de los días a semanas, vamos a ver que el perímetro cefálico, que es algo muy importante que se mide en todos los niños cuando nacen, va a aumentar
bruscamente, rápidamente por encima de las curvas o percentiles normales, y esto puede llevar a que haya una diástasis de las suturas, ¿no? Las suturas vienen a ser las uniones entre los distintos huesos, entre el frontal, parietal, temporal, y estas generalmente no están del todo osificadas cuando los niños nacen. Entonces, al haber un aumento de la presión intracraneal, vamos a llevar a que los huesitos se separen y podamos tener una macrocefalia como en esta imagen. También hay un signo del sol naciente que se denomina a este signo que encontramos en los ojitos, generalmente la mirada hacia abajo y los párpados elevados. En los adultos, la clínica puede ser un poco más, tal vez, identificable, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de hipertensión endocraneal, consideramos que prácticamente la tríada, si bien no es patognomónica, pero que es muy común, es cefalea, náuseas y vómitos, ¿no? A esto se le puede asociar ya en las fases graves o severas la alteración del estado de conciencia. Entonces vamos a tener dolor de cabeza, vómitos, puede haber también somnolencia. Algo que aparece no siempre, pero sobre todo en las formas crónicas, son una afectación de los esfínteres, tanto urinario como esfínter anal. Puede hacer que la persona se orine o defeque sin tener control. Y dentro del examen físico, en los signos, podemos encontrar papiledema, ya que hay una dilatación a nivel del pupilo en el fondo de ojo, una imposibilidad para mirar hacia arriba por una lesión por una compresión a nivel del tectum, problemas para la marcha, aumento del perímetro cefálico, parálisis del sexto par, y también puede asociarse eso a una espasticidad en miembros inferiores. Em, Algunos pacientes, sobre todo en los pediátricos y en los que se asocia una tumoración o lesión en la fosa posterior, puede desarrollarse de una manera muy súbita o muy brusca. De repente, cuando nacen mal, no hay una buena ventilación, necesitan ser intubados, no tienen buenos reflejos, y pues si no son tratados rápidamente, si no se realiza una intervención en pocas horas, estos niñitos pueden tener o fallecer o quedar con una secuela muy grave desde el punto de vista neurológico. Entonces, seguro han revisado por ahí algo de hidrocefalia normotensiva o hidrocefalia, también se llama crónica del adulto, que viene a ser una enfermedad que va a predominar sobre todo a partir de los entre 60 años. No se conoce muy bien la causa, algún porcentaje de estas suele ser idiopática, es decir, de causa desconocida, pero en otras se ha visto también asociada a eh, post-trauma, post-infecciones, post-eventos hemorrágicos, ¿no? La característica importante de esta hidrocefalia es que si bien el resto de hidrocefalias generalmente si uno le toma la presión intracraneal va a encontrarla aumentada, es decir, va a estar por encima de 21, 22. En estos pacientes, cuando uno le hace una punción lumbar y va a medir esta presión intracraneal, generalmente esta es menor a 16 o 18 milímetros de mercurio, entonces está normal, ¿no? Sin embargo, se sabe que esta aparente normalidad no es del todo cierta y que estos pacientes no de manera permanente, pero sí tienen picos, pues varios picos en el día en los que la presión se incrementa. Es por esto que el diagnóstico certero, el diagnóstico definitivo de esta enfermedad es un poco difícil, dificultoso. Existen varias guías que estudian tanto resonancias, tomografía, hasta algunos estudios de manera invasiva para poder determinar si es que la persona tiene o no esta enfermedad, ya que los síntomas de presentación, como ven aquí, son comunes, son muy parecidos a otras enfermedades también bastante prevalentes en esta edad, como el Parkinson y el Alzheimer. Entonces vemos que la mayoría de estas enfermedades va a presentar problemas de la marcha, trastornos urinarios y problemas cognitivos, cambios de comportamiento, así como dificultad para desempeñar tareas familiares. Entonces, si lo pensamos, tal vez todas estas características son cosas que normalmente esperaríamos encontrar de repente
en nuestros abuelitos o en personas mayores, ¿no? Que ya no pueden caminar bien, que no se pueden levantar, que están un poco inestables, que algunos ya cuando están muy mayores a veces no controlan, se orinan, y obviamente también el problema cognitivo. Entonces, el diagnóstico de esta enfermedad muchas veces es, pues, infravalorado, a veces ni siquiera se considera, y tal vez muchos de estos pacientes son diagnosticados con Parkinson o una enfermedad de Alzheimer. Entonces, es importante tener en cuenta, saber que existe esta enfermedad y pues al menos si el paciente por ahí tiene una clínica típica, ¿no? Que pues, esta asociación de síntomas se llama triada de Hakim-Adams. El problema en la marcha, el problema urinario y el problema cognitivo. Pues, al menos tener la sospecha para que pues, de repente, pues, si se presentara un caso así, podría hacerse algún estudio, una tomografía simple y ahí tal vez aumentar las posibilidades de diagnóstico y a referirlo para eh, una mayor evaluación, ¿no? A diferencia de estas otras enfermedades, el Alzheimer o el Parkinson, esta hidrocefalia normotensiva sí puede mejorar con tratamiento quirúrgico, ¿no? Para estas otras, pues hay algunos medicamentos que alivian o disminuyen de repente el deterioro a largo plazo. En cambio, la hidrocefalia normotensiva podemos hacer de verdad un cambio. Y si bien a veces no mejorar totalmente, al menos detener el, el curso de la enfermedad para que no siga progresando. Entonces, am, con respecto al diagnóstico, vamos a tener dos estudios básicos que son la tomografía y la resonancia. Pues, como ya han visto varios en temas previos, la tomografía tiene ciertas ventajas sobre la resonancia. Tal vez no desde el punto de vista tecnológico o no desde el punto de vista del detalle, ¿no? Pero sí tenemos acá algunas cosas importantes. Esta tomografía, que es un estudio que se puede hacer pues, en casi cualquier parte. Ahora creo que en la mayoría de ciudades tiene un tomógrafo, ¿no? Que ya viene a ser una ventaja. Otra ventaja es que es un estudio bastante rápido, solo toma algunos segundos. Y otra ventaja es que puede descartar la mayoría de patologías de emergencia o la mayoría de patologías que requieren un tratamiento de emergencia. Estoy hablando, por ejemplo, como en este caso, una dilatación ventricular o una hidrocefalia, que como les decía, si es que el paciente está muy grave y si no se trata rápido, puede llevar al fallecimiento. Puede diagnosticar, y es el estudio de elección para el trauma craneoencefálico, el trauma vertebromedular, un tumor cerebral, una hipertensión intracraneal, una hemorragia cerebral o una hemorragia intraventricular. Entonces es aún un estudio muy útil en la patología de emergencia neuroquirúrgica, ¿no? Y por otro lado tenemos la resonancia, que si bien pues nos brinda más detalle, es un estudio mucho más completo, podemos no solamente ver la morfología, sino se pueden hacer estudios un poco más especializados. De repente han visto por ahí en tumores la espectroscopía o algunos otros derivados como la tractografía que permiten hasta evaluar la vía piramidal, la vía olfato, la vía visual, etcétera. Y en estos casos de hidrocefalia, sobre todo nos va a servir tanto como adultos y niños para determinar o buscar cuál es la causa de esta hidrocefalia, ¿no? Muchas veces la tomografía nos va a hacer el diagnóstico de que hay una dilatación ventricular y si lo asociamos a los síntomas y signos, podemos tener ya como de hidrocefalia como un problema de salud, pero con la resonancia vamos a específicamente determinar cuál es la causa, ¿no? Sobre todo en niños hay que considerar las malformaciones de Chiari o tumores o alteraciones en fosa posterior, para lo cual la resonancia es mucho más sensible que una tomografía. En la tomografía hay un índice básico más conocido que es el índice de Evans, que consiste en medir el diámetro máximo a nivel de las astas frontales sobre el diámetro máximo a nivel biparietal. Entonces, aquí se consideran las astas frontales de los ventrículos sobre el diámetro aquí a nivel óseo. Si es que este diámetro es mayor de 0, este cociente es mayor de 0,30, entonces se considera sugestivo de hidrocefalia, ¿no? Igualmente, ah, ven aquí la comparación que se hace a veces con la cabeza de Mickey Mouse.
en relación a una dilatación de las astas frontales y un abalonamiento aquí del tercer ventrículo. Tenemos también, como les mencionaba al inicio, otro signo sugestivo que viene a ser el diámetro de las astas temporales. Si es que este diámetro es mayor a 2 milímetros o si la suma de ambas astas es más de 6 milímetros, se considera también patológico. Y el tercer ventrículo, como también decía, puede estar en algunas ocasiones de hidrocefalia agrandado. A veces en la descripción de las tomografías un término que se usa también con bastante frecuencia es hidrocefalia triventricular, que se refiere a que hay una dilatación de los ventrículos laterales y del tercer ventrículo, más el cuarto ventrículo no se encuentra dilatado, no se encuentra agrandado, como en este caso, por ejemplo, de un niño de 2 años con una lesión, una tumoración aquí en fosa posterior, que obviamente está aplastando el acueducto de Silvio, entonces no llega el líquido hasta el cuarto ventrículo y aumentan el tamaño de los ventrículos superiores a este nivel, ¿no? Entonces los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. Aquí vemos algo muy parecido en otro paciente, un tumor también a nivel del mm, acueducto de Silvio, produciendo una obstrucción y una dilatación triventricular. Este otro caso es una malformación congénita en el que vemos una asimetría bastante grande y severa entre el diámetro de las astas frontales con las astas occipitales y el cuerpo de los ventrículos laterales, ¿no? Y como ven aquí, en estos casos, cuando se desarrollan malformaciones congénitas, este agrandamiento ventricular, pues en muchas ocasiones es simplemente compensatorio a la ausencia del desarrollo de parénquima. O al revés, los ventrículos crecen mucho y a veces el parénquima entonces ya no tiene espacio para crecer y se desarrolla solamente, como vemos aquí, como unas pequeñas franjas. Lo interesante de esto es que muchos de estos niños, así tengan, pues, de repente la cabecita un poco más grande de lo normal, pueden desarrollarse de manera relativamente normal. Son niños que de repente pueden hablar, conversar y tener un desarrollo psicomotriz normal, ¿no? Pero pues también en muchos casos no pasa esto y estos niñitos tienen problemas desde que nacen de retraso en el desarrollo. Entonces, aparte de esta tomografía y de la resonancia, otro estudio también bastante útil e importante, sobre todo en los recién nacidos o en los lactantes, viene a ser la ecografía transfontanelar. Recuerden que tenemos dos fontanelas, la anterior y posterior. La anterior o bregmática generalmente se cierra entre los 12 y 18 meses y la posterior se cierra mucho más antes, generalmente entre el tercer a cuarto mes. Entonces la fontanela anterior nos brinda una ventana para poder poner un ecógrafo ahí y poder evaluar el tamaño de los ventrículos. Pues, vemos aquí que la imagen que obtenemos con un ecógrafo de calidad es muy similar a lo que vemos en una tomografía, ¿no? Vemos aquí esta tabique central que viene a ser el septum pellucidum, que separa los ventrículos laterales. Estas serían las astas frontales, aquí vemos también las astas temporales. Y con esto podemos, de cierta manera, de un modo no invasivo, y obviamente sin aplicar radiación o poner en un resonador a un pequeño, tener un diagnóstico de hidrocefalia, ¿no? Sin embargo, una vez que se diagnostique, una vez que se pues, determine que hay una hidrocefalia en un pequeño, si es que no está con signos de hipertensión intrarrenal severa, pues se procederá a realizar los estudios, ¿no? En estos casos, generalmente se prefiere la resonancia magnética para evitar la irradiación con rayos X. Pero, como les decía, la resonancia es un estudio que requiere que pues, las personas estén quietas y generalmente lleva un tiempo por encima de los 20 30 minutos, dependiendo de los equipos. Entonces, tener un bebito quieto por mucho tiempo también es difícil y generalmente aún necesitan que los intuben. Entonces, esta es otra tal vez ventaja de la tomografía, ya que al ser un estudio rápido, puede realizarse de repente en pacientes que se encuentran en un mal estado sin necesidad de asegurar la vía aérea, de
pues, de tener un monitoreo muy exhaustivo sobre este paciente, pueden brindarnos información rápidamente, ¿no? La radiografía de cráneo, bueno, es algo que ya no se usa actualmente, pero se describía que puede verse erosiones de arcilla turca o un cráneo en bronce batido. Pero sí puede usarse también en, en el postoperatorio o cuando llega un paciente operado de una derivación ventriculoperitoneal para poder valorar la posición correcta del sistema que tiene. En los rayos X vamos a ver que estos dispositivos que se colocan generalmente son radiopacos y vamos a poder visualizarlos con bastante detalle y ver si es que no hay algún problema tanto en la colocación del catéter a nivel cerebral o ventricular como en todo su trayecto, ¿no? Que es bastante común que ocurran obstrucciones, rupturas o infecciones y que se tengan que revisar en muchas ocasiones estos pacientes operados. La punción lumbar también viene a ser otro estudio importante, sobre todo para el diagnóstico de la hidrocefalia normotensiva. Como les decía, generalmente aquí se encuentra una presión menor a 18 centímetros de agua. Con respecto al manejo, va a tener dos vertientes: el tratamiento médico, que generalmente no tiene muy buenos resultados. Algunos pacientes, sobre todo los que no quieren operarse, bueno, adultos que rechazan la cirugía, pueden conseguir cierta o leve mejoría con el tratamiento médico, con algunos fármacos, pero sus resultados no son muy buenos a largo plazo. Por otro lado, podemos usar algunos medicamentos que ya han visto que son muy parecidos a los que se usan en trauma craneoencefálico. De repente, soluciones hipertónicas, manitol, furosemida, para buscar una reducción de la presión intracraneal y de tal manera disminuir tal vez los síntomas que estén presentando los pacientes hasta que puedan realizarse alguna intervención quirúrgica de emergencia. Algunos otros medicamentos que les mencionaba que se usan sobre todo de forma crónica pueden ser la acetazolamida, que disminuye ligeramente, un 15-20%, la secreción de líquido cefalorraquídeo, y el isosorbide, que se supone que tiene un efecto sobre la reabsorción. Respecto al manejo quirúrgico, existen varias técnicas. La más usada va a ser la derivación ventrículo-peritoneal, en la que se coloca un catéter como una pequeña manguerita que va hacia el ventrículo lateral, sobre todo a nivel frontal. Acá en el cráneo solamente se realiza un pequeño agujero, puede ser de 1 centímetro de diámetro aproximadamente, y por debajo de la piel se va a pasar otro catéter que se va conectando hacia un sistema valvular. Esta válvula, el objetivo es que no haya una salida descontrolada de líquido, sino que esta válvula, que viene en diferentes eh, presiones, nos diga, por ejemplo, que si la presión está por encima de 15, recién ahí empieza a salir o a drenar el líquido hasta acá. Tenemos algunos otros pacientes que van a necesitar de repente presiones más bajas en 10 o presiones más altas en 20. Esto va a depender en muchos casos de la patología que presenta el paciente, y si se realizó el estudio de medición de presión intracraneal, tal vez también pueda contribuir. En algunos pacientes no se va a poder usar la derivación ventriculoperitoneal, de repente porque han sido operados previamente a nivel abdominal, o de repente tienen una peritonitis. Entonces, la segunda opción, sobre todo en niños, más usada viene a ser la derivación ventriculoatrial, en el que es prácticamente lo mismo, sino que este segundo catéter o catéter distal se va hacia la aurícula derecha en el corazón. Y también existían clásicamente otras dos, la lumboperitoneal y la ventriculopleural, pero que casi ya no se usan en la actualidad. Entonces, digamos que este viene a ser el tratamiento definitivo más usado en la actualidad, tanto para niños como para adultos, ¿no? Sin embargo, como les decía, tiene muchas complicaciones. Por ejemplo, tiene un alto porcentaje de obstrucción, también tiene un porcentaje no muy bajo, pues, que va desde un 5 a un 10% de posibilidades de infección de este sistema, sobre todo por Staphylococcus epidermidis. Y puede haber también una presentación que se llama slip ventricular, que se da cuando la presión aquí es muy baja y prácticamente los ventrículos se quedan vacíos o colapsados porque todo el líquido se está drenando.
lo cual da una cefalea ortostática. Pueden aparecer higromas o hematomas subdurales, ya que, digamos, la presión del cerebro disminuye y en el espacio subdural puede haber un desprendimiento, desgarro de venas y los ventrículos muy pequeños. Por otro lado, tenemos este otro forma de tratamiento que viene a ser un drenaje ventricular externo, en el cual se hace lo mismo que en una derivación ventricular peritoneal, pequeño agujero de trépano, la colocación de un catéter, pero en lugar ya de llevarlo por debajo de la piel y que queda totalmente oculto, aquí se va a exteriorizar ese catéter y llevar hacia un sistema de drenaje cerrado. Em, Como les decía, esta derivación ventriculoperitoneal es un tratamiento definitivo y es lo más usado. Esta derivación ventricular externa o drenaje externo generalmente se puede usar por tiempos muy cortos, en promedio de 10 a 14 días, y se va a usar sobre todo en los pacientes, por ejemplo, que tengan algún proceso infeccioso, ya que si es que sale el, las células aumentadas, las proteínas aumentadas, alteradas por aquí, pueden aumentar la posibilidad de que esto se obstruya y de que a veces, en algunos casos, hasta que la infección se disemine hacia acá a nivel peritoneal. También puede usarse en los casos de hemorragia, sobre todo intraventricular, personas adultas o hemorragia subaracnoidea en pacientes con un aneurisma roto. También podría usarse de repente en pacientes con tuberculosis, básicamente, en los que la producción pues, de proteínas, de células, es muy elevada y sabemos que si es que colocamos un drenaje ya definitivo, pues el paciente posiblemente se va a obstruir y requerir una nueva cirugía. En cambio, dejando este drenaje que viene a ser un poquito más grueso y que va hacia afuera, permite de que el mismo sistema ventricular haga como un lavado diariamente, ¿no? Sabemos que se produce líquido, se va a reabsorber. Esta reabsorción ya no se daría a nivel de las vellosidades aracnoideas, sino se daría la salida hacia este sistema de drenaje, ¿no? La ventaja es que se supone que todos estos residuos o pequeños metabolitos que pueden eh, ocurrir después de un proceso infeccioso o inflamatorio, imaginemos que van a formar un sedimento y este sedimento puede llegar a largo plazo, si es que no se produce, si es que no se realiza este procedimiento, a que obstruyan el drenaje normal. Entonces vemos aquí cómo se observa, le dije que estos catéteres son materiales radiopacos, tanto en tomografía como pues, en una radiografía, los vamos a identificar. Vemos aquí este punto blanco que va hacia generalmente el asta frontal del ventrículo lateral. Y en esta placa simple podemos ver cómo va el catéter hacia los ventrículos y luego se continúa por generalmente detrás de la oreja, pasando por el cuello y para terminar en la cavidad abdominal. Existe otro procedimiento, tal vez un poco más moderno, pero también con una efectividad un poquito menor que una derivación ventriculoperitoneal, que se llama endoscopía cerebral. Específicamente, en el caso de esta imagen, es una tercer ventriculostomía. Esto que se presenta aquí es el piso del tercer ventrículo. Entonces, lo que se hace en esta cirugía es igualmente un pequeño agujero en el cráneo y se ingresa hacia los ventrículos laterales con una cámara, como si fuera una laparoscopía o tal vez un procedimiento endoscópico, y se realiza una perforación a nivel del piso del tercer ventrículo, justo por aquí delante de los cuerpos mamilares, que son estas estructuras. Al realizar esta perforación, pues queda como acá un estoma, un agujero, que va a permitir que el tercer ventrículo se comunique con las cisternas basales. De tal manera que, a diferencia de lo que veíamos acá, en el que se está produciendo una derivación de los ventrículos hacia otra cavidad, en esta endoscopía se produce una derivación de estos ventrículos hacia las cisternas de la base, ¿no? Que las cisternas de la base, recuerden, se encuentra también una gran cantidad de líquidos cefalorraquídeo. Entonces, esta tercera ventriculostomía va a ser útil sobre todo en el caso en los que hay alguna obstrucción a nivel del tercer o cuarto ventrículo, ya que permite evitar este procedimiento. Como les digo, tiene muchas complicaciones,
con la posibilidad de que con una derivación ya no externa o ya no hacia otra cavidad, sino hacia el mismo espacio subaracnoideo, se pueda resolver o disminuir en muchos casos los síntomas de hidrocefalia en los pacientes. Bueno, entonces eso era lo que quería comentarles el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Robert, ¿estás ahí? No está Robert. Augusto, ¿estás? Sí, Ya, Augusto. La triada aquí nada más recuerdas qué era. ese es para la hidrocefalia normotensiva.